palabra es tuya. Yo te pido, mi Rey, que seas tú dando a cada quien lo que cada quien necesita. No hable yo mi voluntad, dado que es tu palabra, sino seas tú hablando. Trae los pensamientos, trae las ideas que tú quieres de lo que tú desees que yo hable. No es por mí, mi Señor, sino es tu gracia, es tu amor a nuestras vidas. Y te doy las gracias de antemano porque tu amor ha sido inmenso para nosotros. Gracias, papá. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra consuele, edifique, levante, dé la certeza, papá. De esa certeza a nuestro espíritu y a nuestra alma y aún a nuestra carne, mi Señor, de que es tu palabra, es tu amor, es tu propósito en nuestras vidas. Cuando tú nos escogiste, mi Señor, de entre mucho pueblo, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, a ti te plació traernos con lazos de amor. A ti te plació escogernos, mi Señor, con un propósito específico. Y nada impedirá tu propósito, papá, porque tus propósitos son perfectos. Y tú eres fiel. Y tú eres fiel en todas las cosas. Y tú cumples las cosas, papá. Así entidades espirituales se levanten. Así ejércitos se levanten en contra nuestra. Tu palabra dada es palabra que se ejecuta. Tu palabra dada es palabra fiel a nuestras vidas, a tu iglesia, a tus hijos, a tus siervos, porque así es tu fidelidad, papá. Nadie puede rebatir tu palabra, porque tu palabra, Señor, se cumple a través de los tiempos. Tu palabra no caduca, tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, papá. Y esta palabra, Señor, es dada para esta casa, para tus hijos, para tus siervos, para tus llamados, presentes y ausentes, mi Señor, presentes y ausentes. Yo lo creo, mi Señor, porque tú traes de lejanas tierras y tú traes, mi Señor, y tu palabra se cumple para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquen al Señor, mis hermanos. La gloria, la honra y la alabanza es al único que Dios que vive. Bueno, mis hermanos, quiero que observen la imagen, ¿verdad? ¿Sí la alcanzan a ver hasta atrás? Bueno, es el vallado del Dios de amor. Ese es el título, el vallado del Dios de amor. Si ustedes pueden observar, mis hermanos, hay un vallado y adentro, ¿qué hay? Ovejitas, ¿verdad? Ovejitas. ¿Hay chivitos? No, ¿qué más hay adentro? Un pastor. Toda oveja necesita un pastor, ¿verdad que sí? Así lo dispuso el Señor. Pero también, ¿qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? Más ovejitas. Pero ¿cuál es lo idóneo? Que todas estén dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre diseñó los cercos y porque el Padre diseñó esos lugares para que estén dentro. Para protección de quienes, bueno, pues las ovejitas tienen muchos enemigos, de los lobos, de los ladrones, ¿verdad? De los que quieren hacer barbacoa también, ¿verdad que sí? Hay algunos que quieren hacer barbacoa con las ovejitas y entonces también se las llevan, ¿verdad? Para hacer barbacoa porque quieren su lana, quieren su piel, quieren su carnita. Entonces el Señor diseñó los cercos de protección para que todas estén dentro. Y también por eso el enemigo de nuestras almas, también dice la palabra del Señor, heriría al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces también un blanco es el pastor, ¿verdad? Por eso yo siempre necesito de sus oraciones, mis hermanos. Necesito de sus oraciones. Entonces quiero que esta imagen quede en su mente. Dios preparó esos vallados para que estén las ovejitas dentro, aunque algunas no quieren estar, pero eso es lo que Dios quiere. Amén. Y empezamos en el nombre del Señor. Entonces, regresando aquí al vallado del Dios de amor, aunque hay una frase y está en la palabra de Dios que Dios es amor,
Así dice su palabra, que Dios es amor. Y todos conocemos este texto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dios es amor? ¿Sí? ¿Ustedes lo saben el texto? ¿Se saben el texto? Mis hermanos, ¿se saben el texto de Dios es amor? Exactamente. Entonces todos sabemos el texto como periquitos, ¿sí? Pero realmente ustedes han sentido ese amor de Dios, han experimentado ese amor de Dios, pero a veces no alcanzamos a entender la magnitud del amor, la magnitud del amor, porque el amor de Dios es incomprensible. No se alcanza a comprender el amor de Dios. Humanamente nos podemos dar una idea o decir Dios es amor como una frase, como un periquito, ¿verdad? Pero experimentar y conocer las dimensiones del amor no siempre se hace. Ustedes conocen el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido una vida de matrimonio? ¿Sí? Y en ese amor, ¿conocen ustedes lo que es una relación difícil en el matrimonio? ¿O todos son blancas palomas? Y en esta relación de matrimonio ustedes pueden amar al cónyuge o la cónyuge cuando no es fácil de amar. Silencio total. No es fácil amar en una relación de amor al que no es fácil amar. Porque así es, no es fácil amar al que no es fácil de amar. Porque todos tenemos muchas cosas difíciles. Pero lo menciono porque el amor de Dios es incomprensible, y aunque nosotros seamos difíciles de amar, el Señor nos amó primero. Porque nosotros tenemos muchos taches, vamos a decirle así, muchas cosas que mejorar, y aún así el Señor nos amó primero. Amén. Y dice Timoteo 3, dice, pero debes de saber esto. Dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos. Dice 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, impacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Nos está diciendo aquí Timoteo, mis hermanos, que en estos tiempos donde todo es más difícil, donde la maldad se va abundando, habrá hombres y mujeres, ¿verdad?, amadores. Y está resaltado el verbo amor en diferentes verbos, en diferentes conjugaciones: amadores, amor, amadores y amadores. El hombre, por lo regular, siempre se ama a sí mismo y no ama al cónyuge y no ama a su hermano. Eso es por lo regular. O amas a tu trabajo, o amas tus coches, o amas el dinero, o amamos muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios aquí en el 4, dice: traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces no amamos en la magnitud que deberíamos de amar a nuestro Dios, aunque Dios nos ha amado y su amor ha sido incomprensible. Entonces en estos tiempos todo hombre y toda mujer siempre nos amamos y buscamos lo nuestro, siempre buscamos nuestro beneficio, porque casi siempre nosotros en la relación de matrimonio exigimos: es que no me ama, es que no me da, es que no me atiende, no se acuerda de mi cumpleaños, no me da y no me da y no me da. ¿Por qué? Porque está buscando su beneficio. Y el esposo también dice: es que no me atiende, no me da, no me plancha bien, no me cocina rico y entonces ambos están buscando el beneficio propio. Pero nosotros tenemos que darnos. En el matrimonio es darse. En el matrimonio es dar, porque el amor es dar. El amor es dar.
Y dice Romanos 5:5, dice, y esta es la esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. El único que podía salvarnos y rescatarnos de nuestra condición, ¿quién es? Nuestro Salvador, que dio su vida en rescate por nosotros. Entonces solamente por medio de su amor, por su Espíritu Santo que fue derramado en nosotros, Él pudo amarnos y rescatarnos. Amén. Y también dice otro texto que por la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros debemos amar a nuestro Dios, aunque no lo amamos como debiéramos. Pero el amor de Dios es incomprensible. Entonces en estos últimos tiempos está muy devaluado el amor. Y cada quien tiene su propio concepto de lo que es el amor. Pero vamos a aprender. Y dice Job 1:10 en la versión Nácar Colunga. Santo es el Señor. Dice así: ¿no le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus ganados se aparecen por el país. Bueno, aquí estamos hablando de la vida de Job y todos ya conocemos la historia, pero sí vamos a resaltar, mis hermanos, cuando dice aquí, no le has rodeado de un vallado protector. Está hablando de un vallado protector. ¿Y qué es un vallado? Abajo está la definición del Strong, del vallado del Hebreo 77:53. Y la palabra vallado es entretejer, encerrar, pero para formación. Me gusta mucho esa definición porque es encerrar para formación. No es encerrar para castigo, no es encerrar como una prisión, sino es encerrar para formación. Es protección y cercar. Como cuando tú le dices a tu hijo, quédate en casa, no salgas. No es una cárcel, no es para lastimarlo, sino es para protección. Así es el vallado. Y cuando estamos hablando aquí de Job, está diciendo, porque Satanás quería, cuando se presentó delante de Dios, dice nuestro Dios, dice, no has considerado a mi siervo, y lo menciona como siervo. Dice, no has considerado a mi siervo Job, perfecto, intachable, mira cómo. Dice, pero ¿te sirve de balde? Dice, pero pruébalo y verás. Sí lo hace, pero por conveniencia, por eso. Y entonces aquí él menciona, dice, ¿no le has rodeado de un vallado? Entonces Dios siempre a sus siervos, porque así Dios lo define, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces Dios siempre a sus hijos y a sus siervos los va a rodear, Dice, a él, entonces hay un vallado para los siervos y también los cerca, los protege, la casa y todo cuanto tiene. Hay 3 protecciones, hay 3 vallados, que significa entretejer, encerrar para formación, protección y cercar. Entonces Dios siempre protege, cerca a sus hijos y a sus siervos. Ahora, cuando Dios le dio permiso, y cabe aquí mencionar que Satanás, el enemigo de nuestras almas, el que decide aún sobre Satanás, ¿quién es? El Señor. Satanás no va a hacer nada si no le da permiso por nuestro Dios. Entonces, aquí cuando Dios le da permiso a que Job actúe en contra de Job, cuando le es quitado el cerco a Job, inmediatamente su casa y sus hijos son tocados, porque era Job el que daba protección a sus hijos. Entonces por eso también dice la palabra del Señor, irán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Entonces cuando atacan a un pastor, el rebaño sale afectado automáticamente. Aquí atacaron a Job, le fue quitado el cerco, inmediatamente sus hijos murieron y todas las cosas que poseía murieron. De aquí la importancia que nosotros estemos cercados, porque somos sus hijos y porque somos siervos. Entonces la definición del vallado es entretejer. Entonces cada uno de nosotros, cada uno de los hijos y de los siervos, estamos entretejidos, estamos encerrados para formación, hay una protección y hay una cerca. Entonces hay 2 palabras aquí,
Está la palabra vallado y está la palabra cerca. Amén. Y entonces aquí hay otro salmo que dice, el Salmo 5:12 y el Salmo 5:1, dice: pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo y le cercarás de tu favor. Aquí nuevamente estamos viendo cómo Dios protege a los suyos. Dice: Jehová bendecirá. Entonces el Señor bendice a los suyos, es un escudo y le cercas de un favor. Esa es la función de nuestro Dios. Dios como padre siempre va a proteger a sus hijos. Nosotros como padres siempre vamos a proteger a nuestros hijos. No te subas, no salgas, ten cuidado, los provee y estamos al pendiente de nuestros hijos. El Salmo 5:11, en la versión Américas, dice: pero alégrese todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo. Aquí está diciendo refugian. Y aquí está la voluntad de cada quien. Los padres tienen a sus hijos en sus casas. No salgan, es su refugio. Pero hay chiquitines que les gusta mucho salirse a la calle. No sé si: mamá, ¿me das permiso de salir a la calle a jugar con mis compañeritos? Mamá, ¿me das permiso de salir? Papá, ¿me das permiso? Entonces aquí viene, dice: pero alégrense todos los que en ti se refugian. En nosotros está refugiarnos en ese cerco que el Señor pone. Dice: para siempre canten con júbilo. En nosotros siempre tiene que haber una alegría, un contento. Dice: siempre canten con júbilo. Dice: porque tú los proteges. Entonces nosotros debemos de entender, mis hermanos, que nuestro Dios siempre nos va a proteger a nosotros, si somos sus hijos y si somos sus siervos. Y tiene que haber un contento en nosotros, porque Él siempre nos protege. Regocíjense ti todos los que aman su nombre. La definición de proteger del Hebreos 55:26 es entretejer como muralla, cercar, cubrir, encima y cubierta. Entonces quiero que se amplíe más el concepto de lo que es un vallado. En vallado en nuestra mente está un cerco, ¿verdad? Pero aquí cuando dice proteger, que es lo mismo que cercar, encerrar en círculo, dice entretejer como malla, cercar, cubrir por encima y cobija. No nada más la cerca es a la orilla, no solamente la protección del Señor es a nuestros lados, es arriba y es abajo. Es totalmente en protección. Cuando estamos en casa tenemos el techo, las paredes y el piso. Todo es una protección total para nosotros. Entonces el Señor siempre nos va a proteger, entretejer como malla, cercar, cubrir encima, desde arriba, y una cubierta. Entonces así es de amplia el vallado, la protección. Lo que hace también cercar, en la definición, es encerrar en un círculo. Cuando dice círculo, mis hermanos, es todo. Y entonces el vallado que Dios tenía sobre Job era total. La protección que tenía sobre Job en su salud, que tenía sobre sus hijos, en su economía y en todo le multiplicaba el Señor, era porque estaba un vallado, estaba cercado, pero era total. No solamente de las orillas, era arriba, en cualquier lado, en cualquier ángulo. Por eso Satanás no podía hacer nada en contra de Job. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios se levantan entidades espirituales, te va a atacar. Pues sí va a atacar, pero no va a poder hacer nada porque hay una protección, porque estamos cercados, porque estamos protegidos de arriba, de abajo, de los lados, de cualquier ángulo. Así es la protección del Señor para sus hijos y para sus siervos. Así es de grande la misericordia del Señor, no porque seamos buenos. Dice Mateo 23:37, dice así: Jerusalén, Jerusalén. ¿Quién dice esto? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? ¿Quién no quiso? ¿Quién no quiso? El pueblo de Israel. ¿Era su pueblo? ¿Eran sus hijos? ¿Eran los escogidos?
¿Siguen siendo los escogidos? ¿Siguen siendo amados por Dios? ¿Pero quisieron? No quisieron. No quisieron. El ejemplo de una gallina, mis hermanos, no sé si ustedes han visto, como cuando una gallina, mi mamá decía, se enculeca. Esa palabra es que la gallina adquiere una temperatura más de lo normal, su cuerpo se calienta más para que cuando calienta sus huevitos nacen sus polluelos. Y de ahí que nadie se le acerque, porque empieza a cacaraquear y da el picotazo. Si alguien le quiere tocar sus pollitos, lanza el picotazo a la gallina. Así es el amor materno, así es el amor paterno de nuestro Dios. Cuando alguien quiere tocar a sus pollitos, cuando alguien quiere tocar a su pueblo, sus alas lo protegen de todo ángulo y Él defiende a sus pollitos. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, y aquí puse hasta abajo los sinónimos de lo que es vallado. En las de Strong que pusimos en las citas anteriores, está vallado, está cubrir, protección, encerrar, cobertura, cercar. Todas esas definiciones es de la palabra vallado. Entonces, cuando el Señor nos protege, nos cubre, nos encierra, nos protege de todos los ángulos. No hay nada que pueda atacar a sus hijos. Tendría que ser una orden del Señor para que llegara algo sobre sus hijos, porque hay un propósito, como lo hizo con Job. Todo lo que vivió Job tuvo propósito, pero le fue restituido más adelante y le fue dado doble de lo que él tenía. Entonces, aquí cuando el Señor dice Jerusalén a su pueblo amado, que vino a él, pero ellos no quisieron. Hoy en día es lo mismo, mis hermanos. El Señor viene a su pueblo, los escoge, son amados, pero no todos quieren estar. ¿Se acuerdan de la imagen que estaba en un principio? ¿Verdad? Hay ovejitas que se salen, hay ovejitas que están fuera, pero ¿a qué son expuestas? A los lobos, a que se las roben, a que se las hagan barbacoa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todas estén dentro, porque el enemigo siempre va a buscar, porque toda ovejita es codiciada, aún por otros pastores. Hay pastores que van a otros rebaños y se roban las ovejitas de otros. Por eso cuando ustedes inviten a alguien, no inviten a hermanitos de otras congregaciones. Si ya tienen una casa, si ya tienen un pastor, respétenlas. Inviten a los que no conocen del Señor, a los que no tienen pastor, a los que están perdidos, a esos sí invítenos. Amén. Entonces, mis hermanos, así es el amor del Señor. Así es el amor del Señor, como esa gallina de amor materno que cubre a sus polluelos. Amén. Pero también dice, y no quisiste. Entonces, quiero que esté en su mente ampliado más esa definición de palabras de sinónimo, de vallado, cubrir, protección, encerrar, cobertura y cerca. Y todas estas definiciones es total, no solamente de las orillas, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, por todos lados. Es un círculo, una protección circular. Y entonces, en ese amor de Dios incomprensible, en ese vallado del Dios de amor que tiene hacia nosotros, hay muchas maneras en que el Señor nos protege, hay varias maneras en que el Señor nos cubre. Una de esas protecciones es un vallado angelical. Dios manda a sus ángeles a cuidar a sus hijos. Y no es fantasía, lo dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa. Acampar es rodea, acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Así es el Señor, así es el Señor. Entonces, un vallado angelical hace el Señor a favor de nosotros. Dice Hebreos 1:14, dice, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces, a todos los que
tenemos una herencia y los que vamos a heredar la salvación y que tenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero va en avance hacia nosotros. El Señor manda esos espíritus ministradores, esos ángeles ministradores para auxiliarnos a nosotros, mis hermanos. Yo sí he podido tener testimonio de hermanas o hermanos que han experimentado esas circunstancias que de una manera sorprendente para un pensamiento humano, el Señor manda a sus ángeles y les avisan. En la palabra de Dios vemos cómo también a nuestro Señor Jesucristo mandó ángeles para decir, no vayas, no, ve y regrésate a Egipto y escóndete y ten cuidado en esto. Siempre el Señor manda a sus ángeles a enviar mensajes para proteger a su pueblo. Y entonces el ángel del Señor siempre va a acampar a los que le temen. ¿Es tenerles miedo? No, es honrar al Señor. No habla de un temor de miedo, sino un temor reverente a nuestro Señor. Entonces, una manera que el Señor pone vallado sobre sus hijos es un vallado angelical. También hay una cobertura de la sangre. Y esa cobertura es total. Dice Éxodo 12:22. Dice, y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en esta vasija, y la mancharéis con la sangre que está en la vasija del dintel de los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herir. Entonces, así cuando Dios le dio la indicación a Moisés sobre el pueblo de Israel, cuando iba a salir de Egipto, se sacrificó un cordero, untaron los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, y cuando pasó el ángel de la muerte sobre los primogénitos, ninguno murió. No así los que no tenían esa sangre del cordero en sus dinteles, que fueron muchos egipcios, murieron. Entonces, hoy en día, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos marcadas nuestras puertas con la sangre del cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, y el ángel de la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Entonces nosotros estamos protegidos porque así es el Señor. Hay un cerco, hay una cobertura, hay un vallado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, que Él siempre nos va a guardar, siempre, porque hay un pacto. Esa sangre, hay un pacto nuevo para nosotros, y es hermoso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces el ángel de la muerte pasa de largo y no nos ataca. No así con los que no tienen esa bendición de la sangre de nuestro Señor Jesucristo todavía. Por eso, mis hermanos, si tú ya tienes esa bendición, ve y anuncia al que no tiene esa bendición, para que no mueran ni ellos ni los de su casa. Entonces también hay un vallado espiritual de carros de fuego. Hay un vallado espiritual. Dice Segunda de Reyes 6:15. Dice, cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salía, y he aquí que un ejército de carros y caballos rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. En aquel tiempo, mis hermanos, los carros y los caballos, ahí se medía la fuerza del ejército. Una ciudad, un pueblo que tenía miles de carros, de caballos, era porque era un ejército poderoso. Cuando alguien no tenía muchos carros ni muchos caballos, era un pueblo débil. Entonces dice que aquí carros y caballos rodearon la ciudad. Pero ¿cuál es la diferencia, mis hermanos, entre ese ejército que rodeaba la ciudad a cuando fueron abiertos los ojos del criado, que también él vio caballos y carros, pero esos eran de fuego? Eran carros y caballos de fuego. Entonces hay una grande diferencia, mis hermanos, de los ejércitos de Dios a los ejércitos de esta tierra.
Hay una grande diferencia. El Señor siempre nos va a rodear y veamos o no veamos, está esa protección. Veamos o no veamos, el Señor manda sus ángeles, el Señor manda sus carros de fuego, el Señor siempre va a estar al pendiente de nosotros. Lo veamos o no le veamos porque somos sus hijos. Y hay una cobertura para nosotros, para nuestros hijos y para que lo que el Señor nos permite ser administradores, porque no es nuestro, somos administradores. Amén. Entonces aquí dice que Satanás rompe vallado. Dice Eclesiastés 10:8, dice: quien abre un hoyo para que caiga el prójimo, en él caerá, y quien destruye o daña el vallado, mordido será por la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El enemigo de nuestras almas. Entonces, mis hermanos, Satanás siempre va a buscar dañar ese vallado. Siempre va a dañar ese vallado, pero solamente lo puede hacer si es le dada la orden, o bien que la persona decida salirse de ese vallado, o él mismo destruye ese vallado. Porque aquí está diciendo: quien abre un hoyo para que caiga el prójimo, cuando uno actúa mal en contra de alguien, en él caerá, y quien destruye o daña el vallado, mordido será por la serpiente. Cuando uno mismo daña la cobertura, cuando uno mismo daña el vallado, cuando uno mismo daña su cerca, cuando uno descuida las cercas siempre se tienen que estar aportillando, se tienen que estar cuidando, porque siempre van a venir a querer destruir la cerca. Entonces, aunque el enemigo va a buscar la manera de dañar el vallado, en uno está siempre estar ahí aportillando la cerca y estando dentro, no fuera de la cerca. Amén. Entonces Satanás, el enemigo de nuestras almas, el Señor lo confunda, siempre va a tratar de romper ese vallado, pero no lo hará en tanto tú estés dentro, en tanto tú mismo no lo destruyas, o que sea una orden del Señor con un propósito específico. Y entonces aquí dice cercos mentales. ¿Qué son los cercos mentales? No sé si usted, bueno, yo creo que todos los experimentamos. Pensamientos negativos. ¿Nadie tiene pensamientos negativos? El Señor no te quiere. Nunca vas a salir adelante. Siempre es un fracasado. Todos hablan de ti. No te valoran. No te aprendes ni los textos. Casos parecidos, coincidencia, ¿verdad? Entonces siempre el enemigo va a tratar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque como son nuestros pensamientos, así es nuestro actuar. Como es nuestros pensamientos, así va a ser nuestro actuar. Y el enemigo siempre va a tratar en nuestros pensamientos negativos. El enemigo nunca te va a decir: levántate a orar en la madrugada, ponte a leer la Biblia, ponte a estudiar, ve a hablar del evangelio. ¿Esos pensamientos te va a poner el enemigo? ¿Qué te va a decir? Duérmete, estás cansado, necesitas reposar. Mira que tú eres bien trabajador, necesitas descansar. Eso te va a decir el enemigo. Mañana orarás, mañana lo harás. Ahorita el Señor entiende que somos carne. Esos pensamientos son del enemigo. Pero aunque estuviéramos cansados, el Señor dice que nos va a dar fuerzas. ¿Verdad que sí? Entonces mueve a tu hermano y dile: cuidado con esas cercas mentales. Porque dice el Salmo 80:12. Dice: porque pues has derribado sus vallados, de manera que la despojan todos los que pasan por el camino. Cuando una cerca, mis hermanos, cuando una cerca ha sido derribada, dice: ¿por qué pues has derribado sus vallados? De manera que la despojen todos los que pasan por el camino. Cuando una cerca ya fue derribada por el enemigo o por los pensamientos,
Siempre los que van a pasar, los que están a tu alrededor, siempre van a despojarte. Veámoslo literalmente. Cuando alguien siembra maíz, y si no hay una buena protección, todos los que pasen por ahí, ¿qué van a hacer? Agarrarse los elotes. Si hay en un campo manzanas, mangos, los que pasen, ¿qué van a hacer? Ven a su alrededor, derecha, izquierda, y vamos de camino y ya iban con la bolsa bien llena de ahí. Entonces, si nosotros no estamos cercados, todo el que pase, todos los que estén a tu alrededor, ¿quién tenemos a nuestro alrededor? Los hermanos, la familia, la suegra, el suegro, los más cercanos, aún los hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces ellos van a tratar de despojar lo que uno tiene, porque cuando uno está cercado en su casa, uno tiene los bienes dentro de nuestra casa. Cuando el Señor le dio permiso al enemigo de quitarle a Job los cercos, automáticamente llegó sobre él la enfermedad y sus hijos murieron, que era la posesión de Job, y todo cuanto tenía. Entonces, si nosotros no tenemos un cerco, una protección, nuestros hijos están expuestos a muchas cosas y aún lo que poseemos. Lo que hay en nuestra economía no va a fructificar. Mueve a tu hermana y dile cómo está tu economía. Cuando no pasa una cosa, pasa otra. ¿No será que está media débil la cerca? ¿No será que quieren derribar la cerca? Y dice el Salmo 32:9: no seas como el caballo o el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se te acerca a ti. Estos animalitos, mis hermanos, el mulo es la mezcla de burro con caballo. En la ley no estaba permitido esas mezclas. El mulo es un animal fuerte, pero muy obstinado. Entonces necesitaban ponerle un fierro en la boca para jalarlo, y que solamente así él obedece. Entonces la palabra nos exhorta a que seamos dóciles. Una ovejita nunca la van a ver con un fierro en la boca, ¿verdad que no? La oveja se supone que debe de ser dócil y que solamente se le va empujando a la ovejita, y dice la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. No necesita el cuerazo, ¿verdad que no? No necesita. Entonces aquí la palabra dice: no seas como el caballo o el mulo que no tiene entendimiento. Entonces cuando nosotros aquí tenemos, mis hermanos, cercos mentales, vamos a ser obstinados, porque el Señor te dice: yo te amo, y el enemigo te dice: no te ama. Por eso te ha pasado todo lo que te ha pasado, por eso has sufrido. Pero a lo mejor te ha pasado esas cosas porque violaste los mandamientos. Pero vuélvete al Señor, y el Señor te va a acercar, y el Señor te va a cubrir, y el Señor va a estar contigo. Entonces en nuestra mente, mis hermanos, siempre va a haber pensamientos negativos. Siempre el enemigo va a tratar de trabajar con nuestra mente, repito, porque como son nuestros pensamientos, es nuestro actuar. Si yo tengo pensamientos de depresión, ¿cómo va a ser mi actuar? Toda tristeza, voy a estar como María Magdalena llorando, bueno, con el debido respeto de las Magdalenas, ¿verdad? Es una frase, ¿verdad? Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Por eso la palabra dice que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo, y la palabra del Señor tenemos que memorizarla nosotros, para que nosotros, cuando vengan pensamientos negativos, demos esa palabra, ese texto. Demos el texto como antídoto a nuestros pensamientos. Y aunque las cercas se quieran caer, no, porque con la palabra se levantan esas murallas. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado de los cercos mentales en nuestra mente.
¿Qué pensamientos vienen? Mátate. ¿Te engaña? Mira, tu esposo es infiel. Mira, tu esposo ya no te busca. Tu esposo es así. Mejor sepárate y pide del divorcio. Tú vas a salir adelante. Tú eres una mujer muy abusada. Tú vas a poder. El enemigo, ¿qué pensamientos pone? ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que responder con la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener, porque entonces todo el que pase nos van a despojar, mis hermanos. No siempre va a haber palabra que edifique nuestras vidas. Debemos de tener cuidado. Ahora, en esos cercos mentales también tenemos este ejemplo de Daniel 4:16. Dice: deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. ¿De quién estamos hablando? De Nabucodonosor. Entonces, aquí el Señor permitió que la mente del rey Nabucodonosor se convirtiera en una mente de animal y actuara como animal. Porque como su mente era animal, dice la palabra de Dios que él actuaba como animal. Dice que las uñas le crecieron, el cabello, y estaba muy mal. Dice que comía la hierba del campo. Y el rocío de la mañana lo humedecía. Él se comportó como una bestia porque sus pensamientos estaban mal. Entonces, por eso el enemigo siempre va a poner cercos para que la palabra de Dios no entre dentro de ti, para que la palabra de Dios no haga vida en ti y nos conduzcamos como animales irracionales y que tengamos actitudes no racionales. Ese es el propósito del enemigo, que actuemos como animales irracionales. Pero Dios nos creó con una mente de Cristo, la mente de Dios. No podemos actuar con actitudes no correctas delante de Dios. Y también otro ejemplo lo tenemos en el Salmo 73. Dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Asaf, el cantor Asaf. El cantor Asaf. Pero ¿por qué causa estos dos personajes tenían o llegaron a tener la mente de bestia? Ahí lo dice, hermanos. Ahí lo está diciendo. Dice así, dice: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Había envidia, había orgullo. Y también Nabucodonosor dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Entonces el orgullo, la arrogancia, la envidia nos hace tener mente de bestia. Porque dice: Señor, ¿por qué mira qué camionetota tiene? Y mira yo, Señor, ya le hace falta llantas a la camioneta. A veces vemos que el Señor prospera a otros, pero no siempre la economía, las cosas literales, se puede ver el favor del Señor. Hay muchas maneras en que el Señor nos bendice, pero aún así el Señor nunca nos va a dejar sin alimento. Y el Señor sabe a quién da y a quién no le da. Esa es la decisión de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, en esos cercos mentales está el actuar como bestia. Pero cuando alguien hay orgullo, vanagloria, altivez, envidia, arrogancia, dice la envidia de los arrogantes. Cuando hay eso, mis hermanos, las cercas se rompen. Uno se sale de esa cerca, uno se sale de ese vallado, porque está rompiendo el orden de Dios. No puede uno codiciar lo que otro tiene. No es bueno la codicia, está entre los 10 mandamientos. Entonces tenemos que trabajar mucho con los cercos mentales. Todo pensamiento negativo tenemos que llevarlo
cautivo a Cristo. Diario, cautivo a Cristo. Nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Amén. A ver, cerco de maldad. Aquí hay otro cerco. Dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, me han traspasado las manos y los pies. Este salmo, mis hermanos, ¿sí saben que es un salmo profético? Este salmo hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. El rey David lo expresa, pero es un salmo profético haciendo mención a nuestro Señor Jesucristo, acerca de los toros que rodean de Basán. ¿Ok? Esos toros, mis hermanos, había una región en el pueblo de Israel que se llamaba Genesaret. Y en esa región había unos pastos abundantes. Entonces todo el mundo llevaba a sus animales a esos, y esos animales crecían fuertes. Eran los toros, las ovejitas, lo que tuvieran, los llevaban por lo regular, los pastores llevaban a esa región de Genesaret a sus animalitos y crecían fuertes. Entonces por eso dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán. Me cercan como perros de presa y me han rodeado y me han cercado una banda de malvados. Entonces, en el mundo espiritual, mis hermanos, hay una banda de malvados, hay un cerco de maldad que nos va a querer rodear. Cuando dicen toros, mis hermanos, hay gente que tiene autoridad terrenal y autoridad espiritual. Pero esa autoridad espiritual que el Señor nos permite nunca va a ser para enseñorearnos de nadie, ni para menospreciar a nadie. Y en el mundo literal también hay gente que tiene autoridad y se enseñorea también, pero nunca debe de ser para atacar. El único que ataca es el enemigo. El único que acusa es el enemigo de nuestras almas. Y cuando dice como perros, cuando en la palabra de Dios habla acerca de los perros, habla de prostitutos. Prostitutos o hieródulos eran hombres para hacer ofrendas a la idolatría pagana y se prostituían ahí. Pero en este sentido dice como perros, en un sentido de prostitución. Cuando alguien se corrompe, cuando alguien viola el mandamiento, cuando alguien adultera, cuando alguien fornica. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener un principio de lealtad hacia nuestro Señor. Y cuando alguien viola esos principios, está fornicando, está adulterando, está corrompiendo el mandato de Dios. Por eso dice, como perros de presa me han rodeado. En el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mis hermanos, fariseos, saduceos, helenios, todos ellos eran conocedores y tenían autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero esa autoridad la hacían para enseñorearse del pueblo, y también buscaron la manera de destruir y de matar a nuestro Salvador. Por eso el Señor lo ejemplifica de esta manera: toros me rodean, porque todos los que tenían autoridad, fariseos, saduceos, helenios, escribas, todos ellos estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo para matarle, para destruirle. Recuerden que todos los ministerios que el Señor ha levantado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también se pueden corromper, también se pueden adulterar. Y eso lo ocupan para enseñorearse. Eso, por eso dice como perros, porque se prostituye el ministerio, se adultera el ministerio. Y eso es en contra de la iglesia, eso es en contra de la familia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser íntegros, llamar siempre a nuestro Señor, porque todo eso destruye. Como dice aquí, como perros de presa me rodean. Rodean para destruir, rodean para afectar a la familia, para afectar tu vida, tanto en lo literal como en lo espiritual. Pero si tu cerco está bien aportillado, si tú no te sales de ese cerco, de ese vallado, de esa protección, no importa cuántos toros y cuántos perros te rodeen. Porque hay ocasiones que me dicen, pastores, que hay muchos perros y hay toros. Yo los puedo ver. Sí nos pueden rodear. Si hay entidades malignas que buscan el acoso de su pueblo,
quieren destruir la iglesia, quieren destruir las familias. Pero si nosotros somos fieles y siervos al Señor, ni principado, ni potestades, ni huestes van a acabarnos ni a destruirnos. Porque Él es fiel a nuestras vidas. Porque es grande su amor sobre nosotros. Su amor y su fidelidad de Dios sobre nosotros no la alcanzamos a comprender en la magnitud. Así es el amor de Dios. Así es su misericordia de Dios. Cubierta en los ojos. Cubierta en los ojos, dice Lucas 19:41. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Ahí está la palabra encubierto. Cuando dice, tú no conoces. No todos conocen la voluntad del Señor, mis hermanos. No todos conocen la voluntad de Dios. A muchos les es encubierto, y al pueblo de nuestro Señor Jesucristo le fue encubierta quién era el Salvador. No le conocieron. Aún sus discípulos, dice la palabra del Señor, que después de que murió, dice que le fueron abiertos sus ojos. El Evangelio es una revelación, y no todo les es revelado la revelación de Dios. Entonces sí hay una cubierta en los ojos. Dice el 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿De quién están hablando? Del pueblo de Israel. Están hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no le conoció. Vino el Salvador y no le conocieron. No conoció el tiempo de su visitación, porque había un cerco sobre sus ojos, había una cobertura sobre sus ojos. Pero nosotros, como hijos de Dios, tienen que estar nuestros ojos claros. No tienen que estar nuble, ni cortinas, ni vendas, ni tiña, nada. Tenemos que tener una buena visión. Y dice Lucas 9:41, dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloraba por ella y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso es ahora oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en los que tus enemigos se levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados, y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. Vino a salvarte. Hermanos, hay muchas personas que se les habla del Evangelio y no quieren la salvación. ¿Por qué? ¿No ven? ¿No oyen? Hay una cortina, les está oculto la revelación. Pero nosotros que nuestros ojos el Señor ha abierto, que tenemos la revelación, que estamos en bendición, que estamos bajo su casa, ¿por qué no cuidar ese vallado? ¿Por qué no cuidar ese vallado? ¿Por qué salirse de ese vallado? ¿Por qué salirse de esa protección que el Señor tiene para con nosotros? Nosotros tenemos que tener y conocer cómo el Señor vino a salvarnos. Nuestro Dios vino a salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos santos y castos y puros. ¿Por qué? Por el amor de Dios incomprensible. ¿Cuántos de aquí pecamos? ¿Cuántos de aquí pecamos? Todos, mis hermanos. Todos pecamos. Todos pecamos. Pero aún así el Señor nos ama. Ese es el amor incomprensible. Esa es la gracia de nuestro Dios sobre nosotros. Aunque tenemos muchas faltas, es más grande el amor de Dios en nuestras vidas. Así es el amor de Dios. Eso es el amor. Y por eso el Señor dice que nos amemos unos a otros, para que aprendamos y empecemos a practicar el verdadero amor de Dios. Aunque tengamos fallas, aunque tu esposo tenga fallas, aunque tu esposa tenga fallas, aunque tu nuera tenga fallas, aunque tus hijos tengan fallas,
aunque sean rebeldes tus hijos, aunque sean obstinados tus hijos, les vas a dar una patada y a sacarlos de tu casa. ¿No? ¿Verdad que no? En nuestra alma, en nuestra carnalidad, sí pudiéramos actuar así, con mente de bestia. Pero en el amor de Dios no. En el amor de Dios no. Siempre el amor de Dios es eterno y es fiel. Entonces tengamos cuidado que nuestros ojos no tengamos ni nuble en el ojo, ni cataratas, ni vendas, ni vista cansada por la edad. Nada, mis hermanos, sino que podamos ver claramente con el amor de Dios. Y aquí está el cerco de espinos. ¿Cuál es el cerco de espinos? Dice Oseas 1, 2 y 3. Dice: la esposa y los hijos de Oseas, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas y le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas se fue y tomó a su esposa Gomer, hija de Diballín, la cual concibió y dio a luz un hijo. Ya conocemos la historia de Oseas, ¿verdad que sí, mis hermanos? Bueno, Oseas era un profeta. La función de los profetas eran hijos de profetas que se consagraban. ¿Cuál era el trabajo del profeta? Andar en fiestas, ¿no? ¿Cuál era la función de los profetas? Se consagraban desde que nacían hasta que morían, en total santidad, estudiando la ley, conociendo los mandatos. Todo el tiempo estaban los profetas, había escuela de profetas y todo el tiempo era su consagración. Era una santidad total. Y el Señor, cuando escogía profetas, siempre le decía lo que Él quería. Y en este tiempo el Señor escoge a Oseas, varón íntegro, soltero, buen mozo, joven, apuesto, que se había guardado y que se había esforzado en guardarse toda su vida. Y el Señor le dice: ve y cásate con una prostituta. ¿Qué pensaría la mamá de Oseas? Mis hermanos, ¿qué pensaría la mamá de Oseas? Híjole, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno de nuestros hijos, castos y puros, y que tú te has preocupado mucho por la educación, buena escuela, buenos cuidados, y mami, mira quién te traje? No nos iba a gustar, ¿verdad que no? Y el Señor le dijo así a Oseas: ve y toma una mujer que es prostituta. ¿Cuál era la función de prostituta? Vender su amor en las esquinas, ¿verdad? Pero le dice también y añade: ve y toma esposa a una prostituta y ten hijos de prostitución. ¿Qué significa tener hijos de prostitución? Sorullitos. No eran los hijos del profeta Oseas, eran sorullos. ¿Sí me explico? No eran hijos del profeta Oseas. También ni a Oseas le atendían bien. Me explico, mis hermanos casados y solteros. Ni siquiera a Oseas lo atendían bien. Ella se escapaba y tuvo 3 hijos de prostitución. Pero el Señor le dice: ¿por qué el Señor le dijo eso? Porque era un símbolo, una representación del pueblo de Israel que era infiel con Dios. Por eso lo hizo el Señor. Así como Oseas era santo, nuestro Dios era santo. Y le dice: ve y cásate con una prostituta. Y la función de Oseas era trabajar para ella. Le acercaba el trigo, la harina, el aceite,
las granadas, las almendras, la proveía, la vestía, la calzaba, toda la atendía. Y eso representa que Dios te cuida, te da para la renta, te da para tus pasajes, te da para tu comida, para tu despensa, y te viste y te calza y todo, porque el Señor te ama. Pero resulta de que el pueblo de Israel se escapaba en las noches con sus amantes y salía embarazada y tenía hijos de prostitución. ¿Y el pueblo de Israel qué hace? Dios le viste, le calza, ¿y qué hace? Se escapa en las noches. Y no precisamente orar al clamor de la vigilia. Y entonces tiene 3 hijos, Jezreel, Lo-ruhama y Lo-ammi. ¿Por qué tuvo estos 3 hijos? Porque cada uno de los hijos que tuvo marcaba las etapas, los tiempos del pueblo de Israel. Cuando nació el primer hijo primogénito, significaba Dios siembra. Que también Jezreel era un sitio, un lugar, un territorio. ¿Por qué significa que Dios siembra? Porque Dios siempre va a sembrar en nosotros. Dios siempre sembraba en su pueblo. Dios siempre alimentaba a su pueblo. Y a nosotros hoy en día Él siempre siembra sobre nosotros. El enemigo siembra, cuando dice la palabra de Dios en Lucas acerca de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador sembró, pero dice que vino el malo de noche y sembró la cizaña. El Señor siempre siembra sobre nosotros, pero va a venir el malo y va a querer sembrar cizaña o hasta saltarse la cerca para querer hacer daño. Entonces marcaba el tiempo de Jezreel, de ese hijo, que el Señor siempre había estado cuidando y sembrando en el pueblo de Israel. Pasó tiempo y nació Lo-ruhama, que era mujer, y dice no compadecida, porque en ese tiempo el Señor no iba a tener compasión de su pueblo de Israel. Y después nació Lo-ammi, que fue un varón, y que dice pueblo ajeno, porque así lo iba a considerar, que ya no era su pueblo. Por eso tuvo esos hijos, y en esa representación de los tiempos del pueblo de Israel. Y entonces, mis hermanos, dice así. Dice, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa Gomer, hija de Diblai, la cual concibió y dio a luz estos 3 hijos. Y dice más adelante, por tanto, he aquí, yo voy a cercar con espinos su camino. ¿Por qué el Señor cerca con espinos? Mueve a tu hermanito. No tengas temor, abrázalo, no te va a decir nada. Abraza a tu hermano. Dile, el Señor te ama. Dice, por tanto, aquí voy a cercar con espinos su camino. ¿Por qué el Señor pone cercos con espinos el camino? Dice, y le pondré vallado para que no encuentre sus senderos, y seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Porque después de que tuvo los hijos y estaba con Oseas, dice que la mujer se fue y abandonó la casa y abandonó a los chiquitines. Dijo, yo no quiero lavar, no quiero planchar, no quiero cocinar, mejor me voy en pos de mis amantes. Ellos sí me quieren, ellos sí me van a comprar alhajas, aretes, pendientes, me van a dar lo que yo quiero. Y el pueblo de Israel, mis hermanos, a veces así hace. Ya no quiero ir a la iglesia, siempre lo mismo, no me va tan bien, mejor me voy a ir a mi vida pasada. Allá ganaba bien, a mí me atendían bien, allí sí me apreciaban, ahí sí todo lo que yo quería me daban, hasta las chicas se me ofrecían y las grandes también. Y así mucho pueblo de Dios, mejor me voy, y se va y se sale fuera del cerco, se sale fuera del vallado. Pero dijo el Señor, no, yo te voy a poner un cerco de espinos. Yo te voy a poner un cerco de espinos para que cuando tú te quieras ir, no puedas ir. ¿Qué hace uno cuando tiene un niño chiquito y anda queriendo a caminar y se está haciendo a peligros? Te pones tú en medio de ellos.
Le pone silla, le pone cerca, lo defiende, lo proteges. Por eso el Señor puso un cerco de espinos ahí. El Señor nos pone cerco de espinos para que no nos vaya bien, para que no vayas en pos de los abrazos de otro. Dices, ay, me gusta tanto el alcohol, me gusta tanto las fiestas, los bailes, me deleito en mis amores. El Señor no quiere que vayas en pos de tus amantes. Hay muchos ídolos, hay muchos amantes. ¿El trabajo es un amante? Entonces, ¿es malo trabajar? Pero si dices, voy a trabajar el domingo, entonces si es tu amante el trabajo. Y lo apapachas y te deleitas en el domingo trabajando. Ese es tu amante. Es que es el único día para reponerme. Se vende más. Entonces estás dudando de la fidelidad de Dios. Porque así como Oseas proveía a Gomer, que le daba su aceite, le daba su lana, le daba sus granos, le daba todo a Gomer, así Dios nos da. Aunque Gomer se escapaba y tenía sorullitos, Oseas seguía proveyendo. Oseas seguía siendo fiel. Oseas seguía cuidando su casa. Oseas era un hombre responsable y santo. Oseas seguía siendo un hombre santo. Y entonces, por eso el Señor le pone un cerco. Y dice el 7, y te seguirá y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces, aunque tú te vayas al mundo, no vas a ser prosperado. Aunque tú pienses que te está yendo bien, ese dinero que estás ganando se te va a ir, no te va a fructificar. Porque la prosperidad de Dios es diferente. Es diferente. Y entonces, mis hermanos, dice aquí Oseas más adelante, dice, y el Señor me dijo otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a sus otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Así es el grande amor de Dios para con su pueblo. Así es el amor de Dios. Entonces, aunque tú te vayas al mundo, el Señor te va a acercar y no vas a ser prosperado. Pero después de que se va la mujer, porque cuando dice aquí, mis hermanos, que en el 2, la compré para mí por 15 siclos de plata. Cuando la primera vez Oseas dice, ve y cásate con una mujer prostituta, y que la toma, mis hermanos, se casa con ella y la toma. En esa condición de esta Gomer, ¿cuál era la condición de esa prostituta? ¿Estaba en miseria? No. Las prostitutas de aquel tiempo tenían buenas ropas, joyas. Por eso ella quiso irse, dice, para que me vaya bien. Entonces la condición de Gomer le iba bien, era prosperada. Por eso se prostituían, para tener buenos ingresos. ¿Hoy por qué creen que lo hacen? ¿Para estar a pan y agua? Porque hay ingresos. Pero cuando aquí dice que después que se va y que el Señor le pone un cerco, y el Señor le dice a Oseas, vuelve y ama otra vez a una mujer adúltera. Primero le dijo prostituta, y aquí está adúltera, porque ella era una esposa y ya ella estaba cometiendo adulterio, estaba violando el mandamiento de matrimonio. Entonces, cuando se le pone el cerco, le empieza a ir mal, y por eso le dice, volveré a mi primer esposo. Entonces ya ella tenía una condición de esclava. Ya no era prostituta, había decaído su economía, ya era una prostituta, y por eso él compra y paga y la rescata nuevamente por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Por qué? Cuando dice 1 homer y medio, era
cantidad que tenían que dar a una mujer para desposarla y tomarla nuevamente. Esa era la cantidad que tenían que dar a la mujer. Y la toma nuevamente. Entonces, y le dice, y te quedarás conmigo por muchos días. Pero el Señor dice, ama. Oseas llegó a amar a esta mujer prostituta, y Oseas llegó a amar a esta mujer adúltera, porque aunque era su esposa, había violado y había adulterado el pacto. Así es Dios cuando nos trajo a su conocimiento, nos dio promesa de matrimonio, y después se va uno y se escapa en las noches a adulterar con los ídolos, a ser infiel con nuestro Dios, a salirse de la casa, a salirse del cerco, a salirse de la protección, para ir en busca de otras cosas. Esa es la infidelidad de la iglesia. Pero el Señor nos pone cerco y te dice, no te vas a ir para allá. Y vuelve a dar esa aportación el Señor para rescatarnos a nosotros y decirte, tú eres mía, yo te compré, te quedarás conmigo por muchos días. Ese es el amor, mis hermanos. ¿Creen que Gomer dejó de ser sus malos sentimientos y sus pensamientos los dejó de la noche a la mañana? ¿Cómo creen que se haya sentido esta mujer? Donde volvió otra vez afuera por sus fortalezas mentales. Este no es mi mundo. ¿Yo qué hago aquí? Contra puros santos. Oseas es santo, la suegra es santa, el suegro es santo, puros profetas, puros santos. ¿Y yo aquí? Yo no soy de aquí, mejor me voy allá. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Qué dicen las familias? Puros santos, no, yo no soy de aquí, mejor me voy allá. Hay muchas fortalezas en nuestras mentes. El enemigo quiere derribar la cerca que el Señor nos pone. Pero el Señor en su grande amor, mis hermanos, siempre nos trae con lazos de amor y pone cercas, no para herirnos, no para lastimarnos, sino para que estemos con Él, porque Él nos ama. Él es fiel, Él es verdadero. En este tema, mis hermanos, hay muchas cercas. Está la cerca de la muerte, que está en Jonás 2:6. Está el cerco de piedras grandes, que está en Lamentaciones 3:8. Está la valla de muerte eterna, que está en Génesis 3. Pero yo quiero que quede en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos, cómo el Señor preparó vallado para nosotros. Cerca, protección, cuidado, sustento, amor. Cuando Oseas tomó a esta mujer prostituta, no crean que era una mujer capacitada y preparada para ser buena esposa, buena madre. No. Así cuando el Señor nos escoge a nosotros, no somos los mejores siervos, no somos los mejores hijos. Tenemos muchos defectos y muchas cosas que cambiar, mis hermanos. Pero aún así, el amor de Dios en su santidad, no le importa a Él su santidad, sino va y se acerca a lo inmundo, va y se acerca a lo sucio, va y se acerca a lo que se adultera, a lo que se prostituye. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿A cuántos esposos de aquí, que el Señor guarde este rebaño, verdad? ¿Cuántos esposos de aquí, si sus esposas llegaran a tener sorullos o se escaparan, cuántas veces la van a perdonar? ¿Cuántos hijos le perdonarían? 1, 2, 3. ¿No hay esposos aquí? ¿Cuántos les ibas a perdonar? A ver, esposas, si sus esposos se van y tienen hijos por allá, le vas a decir, sí, tráeme al chiquitín, aquí yo te lo voy a cuidar. ¿Cuántos les vas a aceptar? ¿No? ¿No le aceptarías? Me ponen cara de espantadas. Esposos, ¿cuántos orillos les vas a aceptar a la esposa? ¿Ni uno? ¿No? Pues ese es el amor carnal. Porque Dios, a pesar de que hemos sido muchas veces infieles,
a que somos infieles y tenemos amantes y somos hijos de Dios y nos prostituimos, el Señor sigue en santidad acercándose a lo inmundo, acercándose a lo sucio. Ese es el amor de Dios. Que cuando nuestros hijos se portan mal, se drogan, se van, se emborrachan, hacen lo no correcto, uno va y los busca y los trae. Ese es el amor paterno y materno. Ese es el amor de Dios incomprensible. Ese es el amor. No importa que digan tu hijo es bien tremendo, tú vas y tú lo cuidas y tú le llevas taco y tú estás al pendiente. Así es nuestro Dios. El Señor nos sigue sustentando, alimentando, cuidando, amando, dando nuestro gasto para sustentar a cada casa y a cada familia. Ese es el amor incomprensible de Dios. Aunque somos nosotros inmundos, aunque tenemos muchas faltas y Él es santo, Él viene y se acerca a lo inmundo y nos perdona. Y nos dice, te quedarás conmigo por muchos días. Te quedarás conmigo, no te prostituirás ni serás de otro hombre. Y yo también seré para ti. Ahora el Señor es para nosotros. Él nos ama. Él nos ama. Y no le ha importado, mis hermanos, nuestra condición. Pero no derribemos, mis hermanos, el cerco. Quedémonos en su casa. En su casa estamos seguros. Él es un vallado precioso, una cerca. No te salgas, no te vayas. En su casa estamos seguros. En su casa tenemos cuidado y su amor. Pónganse de pie. Tenemos mucho que agradecerle a nuestro Señor. El santo, el que no cometió ningún pecado, el fiel, se ha acercado a nosotros y nos dice, quédate conmigo. Y Él pagó y Él sigue pagando. Y vamos a amar a nuestro Señor. Amemos a nuestro Señor. Aunque no comprendemos el inmenso amor de nuestro Señor, empecemos a practicar el amor a nuestros hermanos. Porque si el Señor nos perdonó, ¿quién es uno para no perdonar? Al cónyuge, a los hijos, a nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que amarnos. El altar está abierto, si alguien desea ponerse a cuentas, pasen, mis hermanos. Siendo pecadores, Él vino a perdonarnos. Siendo faltos, teniendo muchas cosas que quitar de nosotros, Él nos ha amado con amor eterno. Y pongámonos a cuentas delante del Señor. Porque Oseas, siervo de Dios y apartado del mal, amó a una prostituta, amó a una adúltera. Y nuestro Salvador Jesucristo también